Su hermana es solo una madre soltera patética, dijo el prometido de mi hermana al micrófono. Y mi madre, sentada a 3 asientos de distancia, se rió tan fuerte que casi derrama su champán. 200 invitados siguieron su ejemplo. Las lámparas de cristal captaban cada rostro sonriente, cada copa inclinada, cada persona que pensaba que mi vida era el chiste en el brindis de la boda de alguien más. Yo estaba sentada en la mesa 12, la mesa donde te colocan cuando desearían que no hubieras aparecido. Y no me moví. Mis manos permanecieron planas sobre el mantel. Mi respiración se mantuvo uniforme. Pero debajo de la mesa, el puño de mi hijo de 12 años estaba tan apretado que sus nudillos se habían puesto blancos. Lo que ninguno de ellos sabía, ni mi madre, ni Derek, ni una sola persona en ese salón, era que mi hijo había estado guardando un secreto durante 3 semanas, y estaba a punto de compartirlo con todos y cada uno de ellos. Antes de continuar, por favor tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Deja un comentario con tu ubicación y la hora local. Siempre me encanta saber desde dónde estás escuchando. Soy Fiona. Tengo 34 años y esta es la historia de la boda de mi hermana, la que en realidad nunca ocurrió. Ahora, déjame llevarte 6 meses atrás, a la llamada telefónica que lo empezó todo. La llamada llegó un martes por la tarde. Yo estaba a mitad de un rediseño de logotipo para un cliente cervecero en New Haven cuando el nombre de Brooke iluminó mi teléfono. Casi dejó que sonara. Mi hermana y yo hablábamos tal vez una vez al mes. Conversaciones cortas y educadas que nunca decían nada real. Estoy comprometida, gritó antes de que yo pudiera terminar de decir hola. Dije, felicidades. Lo decía en serio, lo que sea que se había torcido entre nosotras a lo largo de los años, yo todavía quería que fuera feliz. Su nombre es Derek Mercer. Está en desarrollo inmobiliario. Mamá ya lo ama. Hizo una pausa. Mamá dice que tienes que venir a la cena de compromiso. Sin excusas esta vez. No quiero que estés allí. No significaría mucho. Mamá dice que tienes que venir. Esa era la familia Henderson en 4 palabras. Mi madre, Judith Henderson, había pasado 30 años perfeccionando el arte de la comparación. Brooke era la hija que obtuvo la apariencia, el trabajo como coordinadora de eventos en una cadena de hoteles de lujo, el Círculo Social de Greenwich. Yo era la hija que se divorció a los 26, se mudó a un apartamento de 2 habitaciones en Hartford y construyó un negocio independiente de diseño gráfico desde un escritorio de segunda mano. Mis paredes estaban cubiertas de trabajos que había diseñado para clientes en todo Connecticut. Limpios, precisos, casi dignos de premios. Judith nunca había pedido ver ninguno de ellos. Esa noche, después de que Ethan se fue a dormir, deslicé el dedo por el chat familiar. Brooke había enviado una foto del anillo. Montura Tiffany de al menos 2,5 quilates. El tipo de anillo que hace una declaración antes de que la mujer que lo lleva diga una sola palabra. La respuesta de mi madre estaba al final del hilo. Por fin, una de mis hijas hizo algo bien. Lo leí 2 veces. Luego cerré la aplicación y volví a mi logotipo de cervecería. Algunos mensajes no necesitan respuesta. Solo necesitan ser recordados. Conocí a Derek Mercer por primera vez en la casa de mi madre en Greenwich. Un estilo colonial revival que había comprado con el acuerdo de divorcio. El tipo de lugar con un vestíbulo de mármol y peonías frescas en cada superficie. Una vela diptyque ardiendo en la sala de estar como si la casa misma necesitara una fragancia distintiva. Derek llegó 10 minutos después que nosotros. Chaqueta deportiva Brunello Cucinelli, pantalones de corte ajustado, zapatos Oxford pulidos como un espejo. Me estrechó la mano con firmeza y mantuvo el contacto visual el tiempo justo para parecer ensayado. Pero lo primero que noté fue otra cosa. La forma en que escaneó la habitación antes de saludar a alguien. El arte en las paredes, los muebles, los metros cuadrados. Fue directo hacia mi madre. Señora Henderson, esta casa tiene más carácter que la mitad de las propiedades que he vendido este año. Señaló hacia una acuarela sobre la chimenea. ¿Es una obra de Martin Johnson Heath? La luz es extraordinaria. Judith prácticamente resplandecía. Tocó su brazo y comenzó a contar la historia de cómo la había adquirido en una subasta de la herencia de Sabi. Observé a Derek asentir en los momentos adecuados, hacer las preguntas de seguimiento correctas, reflejar su postura como un hombre que había estudiado el guión. Cuando finalmente se volvió hacia mí, la calidez se enfrió exactamente 1 grado. Fiona, por fin un gusto conocerte. Me estrechó la mano, pero no la sostuvo. Cuando Ethan dio un paso al frente y dijo, encantado de conocerlo. Señor, Derek le dio un asentimiento rápido, sin apretón de manos, sin contacto visual, y se volvió de nuevo hacia Brooke. Brooke estaba radiante, genuinamente, inconfundiblemente feliz.
Sostenía el brazo de Derek como si fuera la respuesta a una pregunta que había estado haciéndose toda su vida. Durante la cena, vi a Derek revisar su teléfono debajo de la mesa. La pantalla se iluminó con un nombre, V, y un emoji de corazón. Lo deslizó en medio segundo. Me dije a mí misma que no era nada. En el camino a casa, Ethan estuvo en silencio durante los primeros 10 minutos. Eso era inusual. Mi hijo era el tipo de niño de 12 años que tenía opiniones sobre todo. Algoritmos, novelas gráficas, la integridad estructural de los puentes. El silencio de Ethan significaba que algo se estaba procesando. Mamá, dijo finalmente, mirando por la ventana del pasajero las luces de la primera 95. ¿Por qué la abuela nunca pregunta sobre tu trabajo? Mantuve la vista en la carretera. Tiene muchas cosas en mente, cariño. Le preguntó a Derek sobre su trabajo 3 veces. A ti no te preguntó ni una sola. No tenía una respuesta que tuviera sentido para él. La verdad, que mi madre nunca me había perdonado por mi divorcio. No era algo que quisiera entregarle a un niño de 12 años. Tyler y yo nos separamos cuando Ethan tenía 4 años. Tyler había estado saliendo con una colega durante 6 meses. Me enteré por un estado de cuenta de tarjeta de crédito, un hotel en Mystic durante un fin de semana. Me dijo que estaba en una conferencia. Una traición limpia, simple y verificable. Yo presenté la demanda. Él firmó. Se mudó a Oregon y llamó a Ethan una vez al mes, luego una vez cada 3 meses, y luego no volvió a llamar. La respuesta de Judith: tú lo alejaste, Fiona. Hombres como Tyler no se van sin razón. Dejé de intentar ganar la aprobación de mi madre el año en que cumplí 30. Algunas deudas no vale la pena cobrarlas. Pero me reconstruí. Tenía una lista de clientes que pagaban las cuentas. Ethan estaba sano, curioso, sacando calificaciones perfectas. Nuestro apartamento era pequeño, pero era nuestro. Cada lámpara elegida, cada cuadro colgado, cada metro cuadrado ganado. Conducía un Honda Civic 2019, totalmente pagado. Nada lujoso, nada que le debiera a nadie. No confío en él, mamá, dijo Ethan mientras entrábamos al estacionamiento. Derek sonríe demasiado. Casi me reí. Eso no es un delito, Ethan. No, dijo, pero es una señal. 4 meses antes de la boda, Brooke me llamó para ofrecerme un papel. Quiero que seas dama de honor, dijo. Y por un momento, sentí algo cálido abrirse en mi pecho. Duró 12 horas. A la mañana siguiente, Judith llamó. He hablado con Brooke. Hemos decidido que el grupo de damas de honor necesita cierta cohesión. Tú harás una lectura durante la ceremonia en su lugar. Un poema, algo elegante. Una lectura. Es un papel importante. Fiona, no hagas esto difícil. Cohesión. Esa fue la palabra que usó. Lo que quería decir era que las damas de honor serían fotografiadas y yo no encajaba en el cuadro. Así que quedé fuera del grupo nupcial. Sin prueba de vestido, sin invitación a la despedida de soltera, solo un poema y un asiento en la mesa donde decidieran colocarme. No discutí. Había pasado suficientes años aprendiendo que discutir con Judith era como discutir con el clima, agotador e inútil. Lo que sí captó mi atención fue el lugar. Derek había elegido la finca Lakuth, una propiedad boutique fuera de Lakefield, con jardines ondulantes, terrazas de piedra, un salón que podía albergar a 250 personas. Solo el depósito era de $85,000 y Derek había insistido en firmar el contrato él mismo. Déjame encargarme de esto, le dijo a Brooke. Un hombre se ocupa de estas cosas. A Judith le encantó eso. Ella estaba escribiendo los cheques, más de 200,000 desde su cuenta personal, pero el nombre de Derek estaba en el acuerdo del lugar. Nadie lo cuestionó. Una noche, escuché a Brooke hablando por teléfono. Derek dice que un acuerdo prenupcial arruinaría la confianza entre nosotros. Dice que si realmente lo amo, no necesitaría una red de seguridad. Me quedé en el pasillo de la casa de mi madre y sentí como todas las alarmas de mi cuerpo se encendían al mismo tiempo. El hombre que insistía en manejar el dinero era el mismo que se negaba a que alguien mirara el suyo. Lo intenté una vez, una conversación. Eso fue todo lo que pregunté. Encontré a Brooke sola en un café en Stamford. Terreno neutral, sin Judith, sin Derek. Lo mantuve simple. ¿Has investigado las finanzas de Derek? Un acuerdo prenupcial no es falta de confianza. Protege a ambos. El rostro de Brooke se tensó antes de que terminara la frase. ¿Estás celosa? Lo dijo como si hubiera estado esperando decirlo. No pudiste mantener a un marido, así que no quieres que yo tenga uno. Brooke, eso no es. Déjalo, Fiona. Sé exactamente qué es esto. Dejó su café con leche intacto sobre la mesa y se fue.
Me quedé allí 10 minutos mirando cómo la espuma se deshacía en la nada. Esa noche, Judith llamó. Su voz tenía esa calma quirúrgica que usaba cuando quería cortar sin dejar marca. Brooke me contó lo que dijiste. Si saboteas esta boda, Fiona, ya no eres bienvenida en esta familia. Nada de acción de gracias, nada de Navidad, nada. Hizo una pausa. ¿Me entiendes? Mamá, creo que hay cosas sobre Derek que Brooke necesita. No quiero oírlo. Esto es lo mejor que le ha pasado a tu hermana y no voy a dejar que lo arruines porque estás amargada por tus propias decisiones. Colgó. Me senté en mi apartamento pequeño, limpio, pagado, y miré los 2 monitores en mi escritorio brillando con trabajo de clientes, las paredes cubiertas de diseños de los que estaba orgullosa, la prueba silenciosa de una vida que había construido a partir de los restos de otra que se vino abajo. Luego tomé mi teléfono y llamé a Rachel Whitmore. Dije, si quisiera investigar el pasado de alguien, hipotéticamente, ¿cómo lo haría? Rachel no dudó ni un segundo. Hipotéticamente, llamarías a tu mejor amiga que resulta ser abogada de familia, lo cual acabas de hacer. 2 meses antes de la boda, brunch familiar en el Meadow Ridge Country Club, el tipo de lugar donde los manteles están tan rígidamente almidonados que podrían sostenerse solos, y las mimosas cuestan $18 por copa. Derek estaba en su mejor momento esa mañana. Acababa de terminar una historia sobre cerrar un trato en Westport cuando se volvió hacia mí con una sonrisa que era todo dientes y nada de calidez. Entonces, Fiona, ¿sigues con esa pequeña cosa de arte desde casa? Debe de ser, inclinó la cabeza. Acogedor. Antes de que pudiera responder, Judith se rió. Un sonido breve y ensayado. Derek, no seas malo. Está haciendo lo mejor que puede. No todos están hechos para el mundo real. Brooke miró hacia su teléfono. Siempre miraba hacia su teléfono. Derek no había terminado. Se volvió hacia Isen, que estaba comiendo en silencio su tostada francesa, y bajó la voz a esa calidez exagerada que los adultos usan con los niños pequeños. Y este debe ser el hombre de la casa, ¿verdad? Isen dejó el tenedor. Tengo 12, señor. Voz firme, contacto visual directo. Derek parpadeó una sola vez, luego lo dejó pasar con una risa y volvió a su historia de Westport. 15 minutos después, Derek se excusó para ir al baño y dejó su teléfono boca arriba sobre la mesa. Vibró una vez, luego otra. La notificación en la pantalla de bloqueo era visible para cualquiera sentado a menos de 1 metro. Te extraño. ¿Cuándo vienes a la ciudad? Yo estaba al otro lado de la mesa. No lo vi. Isen sí. Estaba justo allí, a un asiento de distancia, y leyó cada palabra en esa pantalla antes de que se apagara. No dijo nada. Tomó su tenedor, volvió a su tostada francesa y lo guardó en esa mente suya, silenciosa y calculadora. Yo no me enteraría de esto hasta 2 semanas después. La despedida de soltera ocurrió un sábado de marzo. Me enteré de la misma forma en que te enteras del clima. Ya estaba ocurriendo cuando lo noté. La historia de Instagram de Brooke. 30 mujeres en un spa en Greenwich. Una torre de champán captando la luz de la tarde. Batas a juego. Alguien sosteniendo un cartel que decía, futura señora Mercer. Mi madre estaba en el centro de cada imagen, con el brazo alrededor de Brooke, sonriendo como una mujer que por fin había conseguido la hija que había pedido. El pie de foto, mi hermosa hija y su tribu. Muy orgullosa. Hija, en singular. No estaba enojada. Ya había pasado esa etapa. El enojo había quedado 3 salidas atrás en una carretera que había estado conduciendo toda mi vida. Lo que sentía era una claridad fría y limpia. Del tipo que llega cuando finalmente dejas de esperar algo de personas que nunca iban a dártelo. Luego llegó el correo electrónico. Una notificación de cargo. $3,200 en un spa de día en Greenwich cargados a una tarjeta de crédito con mi nombre. Una tarjeta antigua como usuario autorizado de la universidad que había olvidado eliminar. Judith había puesto toda la despedida de soltera en ella. La llamé. Mamá, hay un cargo de $3,200 en mi tarjeta. Considéralo tu contribución, ya que no te molestaste en asistir. No fui invitada. Una pausa, luego, no empieces, Fiona. Colgué. Llamé al banco, me eliminé como usuario autorizado y presenté una disputa por el cargo. Se resolvió en 11 días, pero el costo de esa llamada no fue financiero. Esa noche, me senté en mi escritorio con trabajo de clientes abierto en ambas pantallas y llamé a Rachel. Algo está muy mal en esta dinámica familiar, le dije. Y creo que algo también está mal con Derek. La investigación de antecedentes ya está en marcha, dijo. Dame una semana. La prueba del smoking fue idea de Brooke.
Quería que Isen fuera un Ujier Jr., uno de los pocos gestos generosos que realmente parecían venir de ella y no de Judith. Así que llevé a Isen a Taylor and Darien un jueves por la tarde, con su mochila escolar todavía colgando de un hombro. Derek llegó 20 minutos tarde con 3 padrinos y ese tipo de energía que llena una habitación empujando a todos los demás hacia los bordes. Vio a Isen de pie en la plataforma de prueba con un chaleco junior y se volvió hacia su padrino, Todd, con una sonrisa. Lo dijo lo suficientemente alto. No un susurro, sino un comentario de escenario, del tipo diseñado para ser escuchado. Brooke insistió en incluirlo. Ya sabes, el niño sin padre necesita un modelo masculino en algún lugar. Todd se rió. Los otros padrinos sonrieron de forma tensa e insegura. El sastre mantuvo la vista en su cinta métrica. Isen no se movió. Su reflejo en el espejo de 3 paneles le devolvía la mirada. Un niño de 12 años con un chaleco a medio ajustar, el rostro enrojeciéndose desde el cuello hacia arriba. Yo estaba en la zona de espera. Entré justo a tiempo para ver la expresión de mi hijo, esa quietud de mandíbula apretada. Eso significaba que estaba conteniendo algo con todas sus fuerzas. Se llama Isen, dije. Mi voz estaba firme, pero mis manos temblaban dentro de los bolsillos de mi abrigo. Y tiene todo lo que necesita. Derek levantó ambas palmas. Relájate, Fiona. Solo es charla entre hombres. Sostuve su mirada durante 3 segundos. Él apartó la vista primero. En el camino a casa, Isen permaneció en silencio hasta que tomamos la Merritt Parkway. Luego dijo en voz baja, «Mamá, vi algo en el teléfono de Derek durante el brunch. Mensajes de alguien llamado V». Hizo una pausa. No eran mensajes normales. Sentí que el estómago se me hundía. «¿Qué quieres decir?» «Te contaré todo cuando lleguemos a casa». Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Isen hacía su tarea todas las noches, donde yo extendía pruebas de diseño, donde comíamos comida para llevar los viernes. Esa mesa ordinaria se convirtió en el lugar donde todo cambió. En el brunch, dijo Isen. Cuando Derek fue al baño, su teléfono no dejaba de vibrar. Los mensajes estaban ahí mismo en la pantalla de bloqueo, de alguien llamado V. ¿Qué decían? Sacó su propio teléfono y abrió la aplicación de notas. Escribió todo de memoria esa misma noche, palabra por palabra, como un niño que programa en Python recuerda la sintaxis. V dijo, «No puedo esperar a que este circo termine». Derek respondió, «Máximo 3 años y ya estoy listo». Y V dijo, «Solo aguanta hasta la boda, cariño». Me quedé allí sentada. El grifo de la cocina goteaba. El refrigerador zumbaba. No quería causar problemas, mamá. Su voz era pequeña, pero después de lo que dijo de mí hoy en la prueba. Isen. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. Hiciste lo correcto al decírmelo. Asintió. Pude ver cómo el alivio aflojaba sus hombros, el peso de cargar el secreto de otra persona durante 2 semanas finalmente desapareciendo. Pasé esa noche despierta, dándole vueltas a la misma pregunta una y otra vez. Si se lo decía a Brooke, diría que estaba celosa. Si se lo decía a Judith, diría que estaba saboteando. Si me quedaba en silencio, mi hermana se casaría con un hombre que había llamado a su boda un circo y le había puesto una fecha de caducidad. A la mañana siguiente, llamé a Rachel. Necesito que hagas esa investigación de antecedentes ahora. Registros públicos completos, informe de crédito si puedes obtenerlo a través de un intermediario de datos legítimo, todo legal, todo documentado. Dame una semana, dijo. Y Fiona, si lo que vio tu hijo es real, esto ya no se trata solo de tu hermana. La cena de ensayo se celebró en un comedor privado de Maison Lauron, un restaurante francés en Greenwich, donde el menú degustación costaba $180 por persona y la carta de vinos era más gruesa que la mayoría de las novelas. 40 invitados, todos del círculo íntimo, copas de cristal, luz de velas, el murmullo bajo de personas que sabían cómo representar la riqueza en una mesa. Derek se levantó para brindar. Sostenía su copa de Borgoña como si fuera un accesorio en un espectáculo de un solo hombre. Por la familia, dijo, dejando que las palabras se asentaran. Los que aparecen. Sus ojos encontraron los míos al otro lado de la mesa. Los que, bueno, lo intentan. Risas educadas. Judith levantó su copa. Brooke apretó el brazo de Derek. Yo mantuve mi expresión neutral. Isen, sentado a mi lado, cortaba su filete sin levantar la vista. A mitad del postre, Derek salió con 3 padrinos para fumar puros. Dejó su teléfono sobre el mantel blanco, boca abajo, justo al lado de su vaso de agua. Comenzó a vibrar casi de inmediato, 3 veces seguidas. La vibración fue lo suficientemente fuerte como para hacer que algunos voltearan la cabeza. Isen me miró.
Yo estaba hablando con una tía que apenas conocía. Nadie lo estaba observando. Extendió la mano, inclinó el teléfono lo justo para ver la pantalla de bloqueo. Notificación tras notificación de texto de vista previa completamente visible. No puedo esperar a que este circo termine. Sabes que yo soy a quien vuelves a casa. Máximo 3 años, ¿verdad? Isen sacó su propio teléfono del bolsillo de su chaqueta. 4 fotos, limpias, nítidas, con marca de tiempo. El nombre del contacto, el texto de vista previa, la hora, todo capturado bajo el brillo de la luz de las velas del restaurante. Luego volvió a colocar el teléfono de Derek exactamente donde estaba. El mismo ángulo, la misma posición. Derek regresó 5 minutos después, oliendo a humo de puro y autosatisfacción. Tomó su teléfono sin siquiera mirarlo una segunda vez. Mi hijo de 12 años era la única persona en esa mesa prestando atención a la verdad. La mañana después de la cena de ensayo, mi madre me citó en Greenwich. Estaba esperándome en la sala. Espresso en una taza Hermès. Pulsera Loft de Cartier reflejando la luz de la ventana. Una postura tan recta que parecía arquitectónica. Todo en Judith Henderson estaba cuidadosamente curado. Incluso la forma en que entregaba amenazas. Sé que tienes opiniones sobre Derek, dijo antes de que me quitara el abrigo. Mañana te las guardarás para ti. Este es el día de Brooke. Mamá, creo que hay cosas sobre Derek que Brooke necesita saber antes de que. ¿Cómo qué? Judith dejó la taza. ¿Qué es demasiado bueno para esta familia? ¿Que un hombre con su carrera y su encanto eligió a tu hermana? Si acaso, Fiona, eso debería darte esperanza. No es eso lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Porque desde donde estoy sentada, suena exactamente a lo que siempre haces. Encontrar una forma de convertir la felicidad de Brooke en tu propia infelicidad. Se puso de pie y alisó su blusa de seda. Déjame ser clara. Si causas cualquier drama en esa boda, cualquiera, estás fuera. Nada de acción de gracias, nada de Navidad, nada de llamadas. No voy a permitir que vuelvas a avergonzar a esta familia. Otra vez, como si toda mi existencia hubiera sido una larga vergüenza. Me fui sin responder. No había nada que decirle a una mujer que ya había dictado el veredicto antes de escuchar el caso. En el coche, me quedé sentada con el motor apagado durante 1 minuto completo. Entonces mi teléfono vibró. Un correo de Rachel Whitmore. Asunto, resultados de antecedentes. Derek Mercer. El cuerpo del mensaje tenía 3 palabras. Llámame ahora. Llamé. Y lo que Rachel me dijo en los siguientes 12 minutos lo cambió todo. Pero esa conversación merece su propio capítulo. Rachel no lo suavizó. Nunca lo hacía. Era lo que más me gustaba de ella. Derek Mercer actualmente tiene $187,000 en deudas personales, dijo. Préstamos estudiantiles, 3 tarjetas de crédito al máximo y un préstamo personal de un prestamista privado al 19% de interés. Detuve el coche a un lado de la carretera. Su empleo en Whitfield and Partners terminó hace 4 meses. Fue despedido, no recortado, despedido por lo que el informe de recursos humanos describe como tergiversación material de cuentas de inversión de clientes. Le dijo a Brooke que es socio senior allí. No hay ningún socio senior llamado Derek Mercer. No lo ha habido en 4 meses. Y esa empresa de la que sigue hablando, Mercer Property Group, la investigué. Es una LLC registrada con 0 empleados, 0 ingresos y una dirección postal que conduce a una tienda UPS en Stamford. Apoyé la frente contra el volante. No se está casando con tu hermana por amor, Fiona. La voz de Rachel era firme, clínica, como cuando estaba construyendo un caso. Se está casando con ella por un balance financiero. Si le muestro esto a Brooke, no me va a creer. Judith dirá que lo fabriqué. No tendrás que fabricar nada. Todo esto es registro público. Verificación de empleo, registros de LLC, informe de crédito a través de un intermediario de datos autorizado. Mi número de colegiatura en cada página. Cualquiera puede verificarlo. Entonces necesito que esté impreso. Todo ya está hecho esta noche. Lo dejaré en menos de 1 hora. Me quedé sentada en el coche, al borde de la carretera, viendo pasar el tráfico. Tenía las pruebas. Capturas de pantalla de Isen. Un informe de antecedentes de una abogada con licencia. 2 fuentes separadas, 2 momentos distintos, señalando al mismo hombre. Lo que no tenía era una familia dispuesta a escuchar. La mañana de la boda, me paré frente al espejo del baño y tomé una decisión. Me puse un vestido cruzado azul marino, sin marca, solo un corte limpio que me quedaba bien, y recogí mi cabello con un clip sencillo. Isen llevaba su traje oscuro de la prueba, el mismo que el comentario de Derek había manchado.
Estaba frente al espejo del pasillo, ajustándose la corbata él solo, con la lengua entre los dientes por la concentración, y algo en mi pecho se tensó. ¿Listo? Pregunté. Listo. Deslicé una carpeta manila dentro de mi bolso de mano. El informe de Rachel, 12 páginas, membrete, número de colegiatura, con fecha. Me dije a mí misma, solo si es absolutamente necesario. Solo si no hay otra forma. Isen dio una palmada en el bolsillo de su chaqueta. Tengo las capturas, mamá, por si acaso. No estamos aquí para causar una escena, Isen. Estamos aquí por tu tía. Me miró, tranquilo, serio, mayor que sus 12 años. Lo sé, pero alguien también debería estar aquí por la verdad. La finca Lackwood era todo lo que Judith había querido. Terrazas de piedra envueltas en rosas trepadoras. Un cuarteto de cuerdas tocando Pachelbel en el jardín. 200 sillas cubiertas de seda color marfil frente a un arco cubierto de flores. Cristal por todas partes captando la luz, devolviéndola, haciendo que todo el lugar brillara como algo sacado de un catálogo. Vi a Derek en la entrada principal, saludando a los invitados con la facilidad ensayada de un hombre que había practicado cada apretón de manos. Me vio y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Me alegra que hayas venido, Fiona. Me gusta lo discreto de tu look. Pasé a su lado sin responder. Dentro del salón, encontré nuestras tarjetas de lugar. Mesa 12, en la esquina trasera, cerca de la entrada de servicio. La mesa donde te sientan cuando tu nombre está en la lista, pero tu presencia es opcional. Isen recogió su tarjeta y leyó el número. Mesa 12. Esa es la mesa para la gente que desearían que no viniera. Así que ahí estaba yo, mesa 12, bolso de mano con un informe de antecedentes dentro, mi hijo de 12 años sentado a mi lado con capturas en su teléfono, y ninguno de los dos planeaba usar nada de eso. Fui a esa boda completamente preparada para guardar silencio y dejar que Brooke tuviera su día. Pero entonces Derek abrió la boca. ¿Qué habrías hecho tú si tuvieras las pruebas, pero tu propia familia se negara a escuchar? ¿Habrías hablado o te habrías quedado en silencio? Escribe a si te habrías quedado en silencio, escribe B si habrías hablado. Te contaré lo que pasó después. Y, sinceramente, no pude elegir. La ceremonia fue hermosa. Hay que reconocerlo. Brooke caminó por el pasillo con un velo de longitud catedral, del brazo de Judith, ya que nuestro padre no estaba allí para hacerlo. Su elección, Arizona, una nueva esposa, una conciencia tranquila. Judith llevaba seda color champán y una sonrisa tan amplia que podría haber vendido diamantes. El cuarteto de cuerdas cambió a Debussy. 200 personas se pusieron de pie. Los teléfonos se alzaron como un campo de flores de cristal. Y Brooke, mi hermana pequeña, la favorita, la niña dorada, se veía genuinamente, desgarradoramente hermosa, genuinamente feliz. Observé su rostro y pensé, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si Derek realmente la ama? El oficiante abrió su libro. Queridos presentes. Derek recitó sus votos sin un solo tropiezo. Contacto visual, pausas medidas, un quiebre en la voz exactamente en el momento adecuado. Fue una actuación impecable. La mujer 2 filas delante de mí se secó los ojos. Judith presionó un pañuelo con monograma contra su mejilla. Los votos de Brooke fueron diferentes. Su voz temblaba. Sus manos se sacudían. Olvidó una línea, se rió de sí misma y empezó de nuevo. Era real, dolorosamente, inconfundiblemente real. Sí, acepto, dijo ella. Sí, acepto, dijo él. Los declaro marido y mujer. Mi bolso descansaba en mi regazo, la carpeta dentro intacta. La mano de Isen reposaba sobre el bolsillo de su chaqueta. Aún así, había perdido el momento. La ceremonia había terminado. Estaban casados, al menos ante los ojos de los 200 invitados que ya estaban de pie, aplaudiendo, llorando, lanzando pétalos de rosa. Pero hay algo sobre una boda en Connecticut. La ceremonia es teatro. La parte legal, el certificado de matrimonio, la firma del oficiante, el registro en el condado que ocurre después, generalmente en una sala trasera, en silencio antes de que termine la recepción. El reverendo Collins aún no había firmado nada. Los documentos seguían sobre una pequeña mesa en la sala de registros. Estaban casados ante los ojos del público, pero no ante la ley. El salón de la finca Lackwood se había transformado en algo sacado de una revista. Un pastel de 12 niveles con flores de azúcar en cascada, servilletas con monograma con las letras B y D en lámina dorada, un menú de cócteles personalizado impreso en cartulina tipo lino. 200 invitados se acomodaron en sus asientos con el murmullo agradable de personas que creían haber presenciado el amor. Momento de los brindis. Como nuestro padre no estaba presente, Judith tomó el podio primero.
Sujetó el micrófono con ambas manos y ofreció un discurso que era en partes iguales una actuación y un elogio para la hija que prefería. Siempre supe que una de mis hijas encontraría a alguien digno. Dejó que el énfasis cayera como un vaso que se rompe. Algunos invitados miraron en mi dirección. Yo mantuve la vista en el centro de mesa. Luego fue el turno de Derek. Tomó el micrófono con la facilidad de un hombre que había hablado en 100 cenas con clientes, 100 reuniones de presentación, 100 salas llenas de personas que necesitaban creerle. Quiero agradecer a todos los que están aquí hoy, dijo, incluso a aquellos que, bueno, digamos que no todos en esta familia creyeron en nosotros. Me miró directamente. La sala siguió su mirada. Todd, su padrino, se inclinó hacia un micrófono lateral. Sí, casi tuvimos que asignarle un acompañante a Fiona, pero en su lugar trajo a su hijo. Risas. Fuertes, expansivas, de las que rebotan en el cristal y el mármol. Derek lo reforzó. Vamos, Todd. Sé amable. Fiona hizo una pausa, calculando el tiempo como un comediante. Está haciendo lo mejor que puede. Otra pausa. Es solo una madre soltera patética tratando de averiguar cómo salir adelante. El salón estalló. 200 personas riéndose de mí. Sentí el calor subir desde mi clavícula hasta las sienes. Mis dedos se presionaron planos contra el mantel. No me moví. No respiré. Y entonces sentí la silla de Isen deslizarse hacia atrás. La risa aún no se había apagado cuando mi madre se puso de pie. Seguía sosteniendo su champán, la misma copa de su brindis, casi intacta, más un accesorio que una bebida. Tenía esa sonrisa, la que usaba cuando estaba a punto de decir algo devastador y llamarlo afecto. Oh, Derek, no seas tan duro con ella. La voz de Judith cruzó el salón con la precisión de una mujer que había pasado 61 años aprendiendo a dominar una habitación. Es como un modelo de descuento con la etiqueta rayada, todavía en la estantería, pero nadie la compra. 200 personas se rieron. Algunas intentaron no hacerlo. La mayoría ni se molestó. Yo permanecí completamente inmóvil, las manos planas sobre la mesa, la mirada al frente. La luz de la lámpara de araña se fracturaba en 1000 cuchillas diminutas sobre el techo, y cada una de ellas estaba apuntando a la mesa 12. Este era el momento que mi madre había estado construyendo toda mi vida. La confirmación pública de que yo era la hija inferior, entregada a una audiencia lo suficientemente grande como para hacerla permanente. Pero calculó mal una cosa. Se olvidó del niño sentado a mi lado. La servilleta de Isen golpeó la mesa. Su silla raspó contra el suelo de madera. Ya estaba de pie antes de que pudiera procesar lo que estaba pasando. Isen. Agarré su muñeca. Siéntate. Me miró. 12 años, traje oscuro de Macy's, una mandíbula firme como el concreto. No, mamá. Se soltó y caminó a través del salón, pasando por la mesa 11, la mesa 10, la mesa 6, pasando por el pastel de 12 niveles, las servilletas con monograma y las 200 personas que acababan de reírse de su madre. Caminó hasta el frente de la sala, subió a la pequeña plataforma y tomó el micrófono de su soporte. La sala lo notó. Las conversaciones se detuvieron. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Isen tocó el micrófono una vez. El sonido estalló por los altavoces. Yo sé algo sobre el novio. El salón quedó en silencio. Cada par de ojos en esa habitación se fijó en mi hijo. Estaba de pie en el podio, hombros rectos, barbilla en alto, la luz superior reflejándose en las solapas de su traje comprado en tienda. Se veía increíblemente pequeño frente al arco de flores y el pastel de 12 niveles, pero su voz no tembló. Hace 3 semanas, en la cena de ensayo, dijo Isen, vi mensajes en tu teléfono, Derek. Derek seguía de pie cerca de la mesa principal, la copa de champán congelada en su mano. Su sonrisa permanecía, pero algo detrás de ella cambió. Un parpadeo, como una bombilla a punto de apagarse. Niño, siéntate. Derek soltó una risa breve. Esto no es un juego. Isen no se sentó. Mensajes de alguien llamada Victoria. Ella llamó a la boda un circo. Tú le dijiste 3 años máximo. El murmullo comenzó al fondo de la sala y avanzó como viento sobre el agua. Cabezas giraron, copas bajaron. 200 personas recalculando al hombre con el traje Brunello Cucinelli. Judith se levantó de golpe. Fiona, controla a tu hijo. Yo ya estaba de pie. Me había levantado en el momento en que Isen subió a la plataforma. No para hacerlo bajar, sino para estar cerca si me necesitaba. Me quedé a 3 metros detrás de él y no lo llamé de vuelta. Derek cambió el peso de su cuerpo. Es un niño. Está inventando cosas. No sabe de lo que está hablando. Isen metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y levantó su teléfono.
La pantalla brilló en azul blanco bajo la luz del salón. Tengo las capturas en mi teléfono ahora mismo. Silencio absoluto. El tipo de silencio que tiene peso, que presiona contra los oídos, que hace que 200 personas olviden respirar al mismo tiempo. La sonrisa de Derek finalmente desapareció por completo. Y por primera vez desde que lo conocí, vi algo real cruzar su rostro. Miedo. Caminé hacia la plataforma. Sin prisa, sin dramatismo, solo una madre colocándose al lado de su hijo. No le quité el micrófono a Eisen. Me quedé a su lado y hablé junto a él, mi mano descansando sobre su hombro, firme, dándole apoyo, el único contacto físico que necesitaba hacer. Mi hijo está diciendo la verdad, dije. Y tengo documentación para respaldarlo. Abrí mi bolso, saqué la carpeta manila y la levanté para que las mesas del frente pudieran ver el membrete de Rachel Whitmore. Limpio, profesional, innegable. Derek Mercer fue despedido de Whitfield & Partners hace 4 meses por tergiversación de fondos de clientes. Su empresa, Mercer Property Group, es una estructura fantasma registrada, 0 ingresos, 0 empleados y una dirección postal en una tienda UPS en Stamford. Hice una pausa. Actualmente tiene $187,000 en deudas personales. Ahogos. No susurros. Ahogos. De los que perforan la atmósfera de una sala como una aguja atravesando seda. El rostro de Derek perdió 2 tonos de color. Esto es una locura. Brooke, diles que esto es. Brooke se levantó de la mesa principal. Su velo seguía sujeto en su cabello. Su ramo descansaba sobre el mantel donde lo había dejado durante la cena. Su rostro tenía el color del lino. Derek. Su voz apenas era un susurro. Es verdad. Está mintiendo. Derek me señaló. Está celosa. Siempre ha estado celosa de ti. Ella inventó. El informe proviene de registros públicos, obtenido por una abogada con licencia. Abrí la carpeta en la última página y la levanté. Su nombre es Rachel Whitmore. Su número de colegiatura está en cada página. ¿Puedes verificarlo? No levanté la voz. No hacía falta. Los documentos hablaban por sí solos. Brooke rodeó la mesa y tomó la carpeta. Sostuvo la primera página con ambas manos. Sus dedos dejaron pequeñas arrugas en el papel. Leyó. Y mientras leía, su rostro cambió, no de golpe, sino en capas, como ver hielo romperse desde dentro. Me dijiste que Mercer Property Group tenía 2 empleados. Levantó la vista hacia Derek. Brooke, si me dejas. Me dijiste que cerraste un acuerdo de 4 millones el mes pasado. Hay contexto para todo esto. Me dijiste que un acuerdo prenupcial era un insulto a nuestro amor. Su voz se quebró en la última palabra, no por tristeza, sino por el sonido de algo en lo que había creído rompiéndose contra algo que era real. Los murmullos comenzaron a extenderse. Los invitados de las mesas cercanas habían escuchado cada palabra. Los más alejados se inclinaban, susurraban, pasando fragmentos de información de fila en fila como una corriente en el agua. Eisen levantó su teléfono. La mesa más cercana, las amigas de Judith, donantes, mujeres de club de campo vestidas de Chanel, se inclinaron hacia adelante. Su pantalla mostraba claramente las capturas. V en la parte superior. Marcas de tiempo, vista previa de mensajes. No puedo esperar a que este circo termine. Máximo 3 años, ¿verdad? El teléfono pasó de mano en mano. Vi a una mujer llamada Margaret, una de las amigas más antiguas de Judith, sostener la pantalla con el brazo extendido, leerla y llevarse la mano a la boca. Dios mío, dijo, lo suficientemente alto como para que 3 mesas la escucharan. Los mensajes son reales. Todd, el padrino de Derek, dio un paso atrás, luego otro. Se distanció físicamente del hombre al que había acompañado al altar 30 minutos antes. Derek agarró el brazo de Brooke. Tenemos que hablar de esto en privado. Brooke se soltó con una fuerza que hizo que los invitados más cercanos se estremecieran. No me toques. Su voz seguía envuelta en dolor. No te atrevas a tocarme. Lo que ocurrió después fue de manual, y lo digo literalmente. Rachel me lo había descrito una vez tomando café. Negar, atacar, invertir víctima y agresor. Derek ejecutó ese guión en tiempo real. Se giró hacia la multitud, brazos abiertos, la voz proyectada como si estuviera en un escenario. ¿De verdad van a dejar que una divorciada resentida y su hijo arruinen este hermoso día? Me señaló. Ella ha estado intentando sabotear esta boda desde el primer día. Pregúntenle a Judith, ella se los dirá. Judith abrió la boca. Durante 34 años, mi madre nunca había fallado en ponerse del lado opuesto al mío si eso significaba mantenerme en el lugar que me había asignado.
Pero Brooke se adelantó. Mamá, basta. 2 palabras. Y Judith cerró la boca. Derek se giró hacia Eisen. Revisaste mi teléfono. Eso es una violación de mi privacidad. No tenías derecho. Una voz desde la cuarta mesa atravesó el salón. Un hombre de unos 60 años. Cabello plateado. Gafas de lectura apoyadas en la frente. El tío de Brooke, Martín, abogado de profesión. El contenido de esos mensajes es más relevante que cómo fueron obtenidos. Joven. La voz de Martín tenía la autoridad tranquila de alguien que había pasado 40 años en tribunales. Yo me sentaría si fuera tú, Derek. Derek no se sentó. La máscara no solo se deslizó. Se hizo añicos. Su mandíbula se tensó. Su postura cambió del encanto a algo acorralado y salvaje. Se volvió hacia mí. No tienes idea de lo que has hecho. Te voy a demandar por difamación. ¿Por decir qué? Registros públicos. Me miró fijamente. Yo le sostuve la mirada y me di cuenta de algo que debería haber entendido desde la primera vez que escaneó la sala de estar de mi madre como un tasador. Derek Mercer nunca había sido desafiado por alguien que no le tuviera miedo. No sabía qué hacer con eso. Necesito hacer una pausa aquí por un momento, porque lo que ocurrió después cambió mi relación con mi hermana, mi madre y mi hijo de forma permanente. Antes de terminar esta historia, quiero preguntarte algo real. Si tu propia familia hubiera pasado años diciéndote que valías menos y luego un solo momento demostrara que todos estaban equivocados, ¿los perdonarías? Escribe 1 si perdonarías. Escribe 2 si te alejarías. Escribe 3 si depende. No hay una respuesta incorrecta. Pero mi respuesta podría sorprenderte. Brooke caminó hacia el micrófono. No fue el paso seguro con el que había recorrido el pasillo. Este era más lento, más pesado. El paso de una mujer cargando el peso de lo que acababa de descubrir y los restos de lo que acababa de perder. 200 personas la observaban en completo silencio. Sujetó el micrófono con una mano y habló con claridad. El certificado de matrimonio aún no ha sido firmado. Se volvió hacia el oficiante, el reverendo Collins, que había estado de pie cerca del pasillo de servicio con una expresión atrapada entre la compostura profesional y el horror personal. Reverendo Collins, por favor no registre ese documento. Él asintió una vez. Brooke se giró hacia Derek. Lo que quedaba del cuento de hadas, el anillo Tiffany, la finca Lackwood, los 200 invitados y el pastel de 12 niveles, lo dejó ir en 6 palabras. Se acabó, Derek. Brooke, estás siendo emocional. Su voz tenía la calma forzada de un hombre viendo cómo su estrategia de salida se derrumba en tiempo real. Vamos a algún lugar y hablemos. Dije que se acabó. Tomó aire. Y el contrato del lugar está a tu nombre, Derek. Tú insististe en eso. El depósito de $85,000. Ahora es tu problema. Observé cómo la realización cruzaba su rostro. Empezó en sus ojos, una apertura, un recálculo, y descendió hasta sus manos, que apretó a los costados. Él había firmado el contrato del lugar. Había insistido en hacerlo. Déjame encargarme de esto. Un hombre se ocupa de estas cosas. Esas fueron sus palabras exactas, repetidas por Brooke 3 meses atrás. El contrato de Lackwood Estate no era reembolsable. $85,000 vinculados legalmente al nombre de Derek T. Mercer. El dinero de Judith lo había pagado, pero la firma de Derek lo había reclamado. Y ahora era su ancla. Derek buscó un aliado. Sus ojos recorrieron la sala de la misma forma en que habían recorrido la sala de estar de mi madre la primera vez, calculando, midiendo, buscando ventaja. Todd ya no estaba. Había salido por la terraza del jardín en algún momento durante el discurso de Eisen. Los otros padrinos miraban sus zapatos, sus servilletas, el mantel, cualquier cosa que no fuera Derek. Se volvió hacia Judith. Mi madre estaba junto a la mesa principal, con la copa de champán aún en la mano, completamente inmóvil. Por primera vez en mi vida, vi a Judith Henderson no tener absolutamente nada que decir. Derek esperó. Judith no dijo nada. Todos se van a arrepentir de esto, dijo. Su voz era delgada ahora, despojada del pulido de Brunello Cucinelli. Señaló hacia mí, luego hacia Eisen, luego hacia la sala. Nadie respondió. 200 personas, ni una palabra. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida. El sonido fue lo más fuerte en toda la sala. Zapatos de vestir sobre madera, cada paso resonando en un salón diseñado para música, brindis y aplausos. No miró atrás. Las puertas dobles se abrieron. Un rectángulo de luz del atardecer cayó sobre el suelo. Luego las puertas se cerraron y se fue. Nadie lo siguió. Ni sus padrinos, ni sus invitados, ni la mujer que había caminado hacia él por el pasillo menos de 1 hora antes.
200 personas vieron a Derek Mercer irse, y ni una sola se movió. Yo permanecí de pie con mi mano aún sobre el hombro de Eisen. La carpeta estaba sobre el podio, con las páginas abiertas a la vista. Desde el otro lado del salón, Brooke me miraba. No a la puerta por la que Derek había salido, no al certificado sin firmar sobre la mesa del reverendo Collins. A mí. Y en sus ojos vi algo que no había visto dirigido hacia mí en mucho tiempo. Me veía. El salón quedó suspendido en ese espacio incierto entre el evento y sus consecuencias. Los invitados murmuraban entre ellos, sin saber si quedarse o irse. El personal de servicio permanecía inmóvil cerca de las puertas de la cocina, con bandejas de champán intactas. Judith no se había movido. Seguía de pie junto a la mesa principal, sosteniendo su copa de champán como un talismán. Cuando finalmente habló, fue hacia mí. ¿Estás feliz ahora? Su voz era baja, pero se escuchó en toda la sala. Arruinaste la boda de tu hermana. Sostuve su mirada. Mamá, yo no arruiné nada. Derek lo hizo. Si no hubieras hecho un espectáculo de ti misma. Fiona no hizo ningún espectáculo. La voz de Brooke surgió detrás de Judith, afilada como vidrio. Ella me salvó, ¿entiendes eso? Judith se giró hacia su hija menor. La observé buscar el guión, la respuesta preparada, la evasión ensayada que siempre tenía lista. Por primera vez, el teleprompter estaba en blanco. Y las cosas que dijiste sobre ella esta noche, continuó Brooke. Modelo de descuento con etiqueta rayada. Dijiste eso frente a 200 personas, sobre tu propia hija. Los labios de Judith se abrieron. No salió nada. Esa eres tú, mamá. La voz de Brooke se quebró, pero se mantuvo firme. Esa no es Fiona. Algo en el rostro de Judith cambió. No era arrepentimiento, no todavía. Era más bien la expresión de una mujer que había pasado décadas construyendo un escenario y acababa de verlo derrumbarse bajo sus pies. Su mano tembló. Dejó la copa de champán sobre la mesa. Por primera vez en toda la noche, sus manos estaban vacías. Margaret, su amiga más antigua, le tomó el brazo con suavidad. Judith, vamos a sentarnos. Judith se dejó guiar hasta una silla. Se sentó. No volvió a hablar en toda la noche. Y Brooke, mi hermana pequeña, la que siempre miraba su teléfono cuando volaban las crueldades, caminó hacia mí. Los invitados habían comenzado a dispersarse hacia las salidas o a agruparse en el bar, dándole espacio a la familia como la gente hace cuando ha presenciado algo demasiado privado para un lugar público. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. El pastel permanecía intacto, sus flores de azúcar captando la última luz de la tarde. Brooke se detuvo frente a mí y no dijo nada. Simplemente dio un paso al frente y me abrazó. Fue el primer abrazo real entre nosotras en años. No el tipo performativo, de lado, con un solo brazo en el aire que habíamos perfeccionado en las reuniones familiares de Judith. Este fue completo, firme, su rostro hundido en mi hombro, su velo enganchándose en mi arete. Estaba temblando. Debería haberte escuchado, dijo contra mi clavícula. Hace 3 meses intentaste decírmelo. No estabas lista para escucharlo entonces. Está bien. No está bien. Se separó. El rímel corría por sus mejillas. La despedida de soltera. Lo de las damas de honor. Estar sentada allí mientras mamá decía esas cosas sobre ti. Mientras Derek, su voz se rompió. Nunca lo detuve. Nunca detuve a ninguno. Lo vamos a resolver, dije. No hoy, pero lo haremos. Miró más allá de mí y vio a Eisen de pie a unos metros, con las manos en los bolsillos, claramente sin saber si debía acercarse. Brooke caminó hacia él, y vi a mi hermana de 29 años arrodillarse en el suelo del salón con su vestido de novia de velo largo y mirar a mi hijo a los ojos. Gracias, Eisen. Su voz se estabilizó. Eres la persona más valiente en esta sala. Eisen cambió su peso de un pie al otro. Solo dije la verdad, tía Brooke. Ella levantó la mano y acomodó su corbata, la que él mismo había anudado esa mañana, y algo en ese gesto me desarmó. Luego Brooke se puso de pie, se quitó el anillo Tiffany del dedo y lo dejó sobre la mesa. Puede venir a buscarlo. Probablemente tampoco está pagado. 2 días después de la boda, Rachel llamó con el panorama completo. El certificado de matrimonio nunca fue firmado, dijo. El reverendo Collins lo confirmó por escrito. Para el estado de Connecticut, no hubo matrimonio. Brooke no necesita una anulación. No hay nada que anular. Dejé que eso se asentara. Nada que anular. 6 meses de planificación, $200,000, 200 invitados, y legalmente era como si el día nunca hubiera ocurrido. Ahora, sobre el lugar, continuó Rachel.
Hablé con el gerente de eventos de Lacut Estate esta mañana. El contrato está a nombre de Derek Mercer, su firma, su responsabilidad. El depósito de $85,000 no es reembolsable según la cláusula de cancelación. Brooke y tu madre no tienen ninguna obligación financiera. Él insistió en firmarlo él mismo, y esa decisión acaba de convertirse en el autógrafo más caro de su vida. Las cifras eran brutales. El depósito del lugar, $85,000. Cargos relacionados con la boda que había puesto en sus propias tarjetas de crédito, la cena de ensayo, los trajes de los padrinos, el menú de cócteles personalizado, otros $30,000 aproximadamente. Sumado a su deuda existente de $187,000, Derek Mercer enfrentaba un agujero de más de $300,000. Probablemente tendrá que declararse en bancarrota dentro del año, dijo Rachel con tono directo. Quedaba una pieza más. El impacto en redes sociales. Varios invitados habían publicado desde la recepción, clips discretos, reacciones de sorpresa, relatos de segunda mano. Dentro de 48 horas, el antiguo empleador de Derek, Whitfield and Partners, emitió un breve comunicado público confirmando que había sido despedido por tergiversación material y que no había estado afiliado a la firma durante 4 meses. Y Victoria Lane, la mujer detrás de los mensajes de V, había bloqueado a Derek en todas las plataformas. Amigos en común lo confirmaron. Había apostado por el nombre Henderson. Perdió el dinero de los Henderson, su reputación y a la mujer que mantenía al margen. Judith llamó una semana después. Casi no contesté. Su voz era diferente. No la voz que dominaba las mesas de cena y lanzaba ultimátums en la sala de estar. Más pequeña, despojada del barniz que solía aplicar antes de hablar. Margaret dijo que debería llamarte. Una larga pausa. Te debo una disculpa. No respondí. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace. Obligar a la otra persona a llenarlo con algo honesto. Las cosas que dije en la boda, continuó Judith. Y antes de la boda, se detuvo, volvió a empezar. Durante años, Fiona. Las cosas que he dicho durante años. Está bien. Tenía miedo. Las palabras salieron quebradas, como si las hubiera ensayado y aún así no lograra suavizarlas. Después de que tu padre se fue, estaba aterrorizada de que mis hijas terminaran como yo, solas. Y cuando te divorciaste, me vi en ti, y lo odié. Ahí estaba. No la disculpa en sí, sino la estructura detrás de la crueldad. Judith no me había estado castigando por ser madre soltera. Me había estado castigando por recordarle que ella también lo era. Entonces me castigaste por tu miedo, dije. Sí. Otra pausa. Más larga esta vez. Es un comienzo, mamá, pero va a hacer falta más que una llamada. Lo sé. Pasaste 30 años haciéndome sentir como la hija equivocada. Lo dijiste frente a 200 personas. Lo convertiste en entretenimiento. Lo sé. Así que no voy a decirte que está bien, porque no lo está. Lo entiendo. Nos quedamos en silencio un rato. No un silencio cómodo. Más bien como dos personas de pie en lados opuestos de un río, conscientes de la distancia por primera vez. Me gustaría intentarlo, dijo Judith. Entonces inténtalo, dije. Pero yo no voy a encontrarte a mitad de camino. Tú tienes más camino que recorrer. Un mes después, Brooke ya era una persona diferente. No una transformación completa. Eso es de cuentos de hadas. Pero los bordes se estaban cambiando. La base era nueva. Contrató a una abogada, alguien que Rachel recomendó, socia en un bufete de derecho familiar en Stamford, para auditar cada cuenta financiera compartida. El descubrimiento fue inmediato. Derek había abierto una tarjeta de crédito conjunta a nombre de ambos sin que Brooke lo supiera. $12,000 en cargos. Restaurantes, ropa, un fin de semana en los Hamptons al que Brooke nunca había sido invitada. Brooke presentó una disputa y un reporte de fraude con la entidad emisora de la tarjeta. Los cargos fueron revertidos en 3 semanas. La cuenta fue cerrada y el nombre de Derek quedó marcado en el sistema. Vendió el anillo Tiffany, $14,000. Usó el dinero para dar el depósito de un apartamento de una habitación en Norwalk, su primer lugar que no fue elegido por Judith ni amueblado por Derek. Pequeño, limpio, una cocina tipo pasillo, una ventana con vista a un patio con un roble obstinado. Comenzó terapia, 2 veces por semana al principio, luego una. Ese tipo de trabajo silencioso y difícil que no hace buena narrativa, pero sí una mejor vida. Me llamó un miércoles por la noche, a mediados de octubre, con una voz más clara de lo que la había escuchado en años. Tenías razón en todo, dijo. Y yo estaba equivocada en muchas cosas, incluida tú. No estabas equivocada por querer amor, Brooke.
Estabas equivocada sobre quien merecía tu confianza. Una pausa. Tengo una foto nuestra en mi estantería ahora, de cuando yo tenía 6 y tú 11. Estábamos en esa casa del lago en Vermont. Lo recuerdo. Es la única foto en el apartamento por ahora. Mi hermana pequeña vendió un anillo de $14,000 y dijo que había sido el mejor intercambio que había hecho en su vida. Le creí. El correo llegó un martes de noviembre, de una mujer que nunca había conocido. Estimada Fiona, mi nombre es Sarah Donovan. Tengo 28 años y soy madre soltera de una niña de 3 años. Le escribo porque vi el video de la boda de su hermana. Una amiga compartió un clip que uno de los invitados publicó. Reconocí a Derek Mercer de inmediato. Leí el resto de pie en el mostrador de mi cocina, con el café enfriándose en mi mano. Sarah había salido con Derek 2 años antes de que conociera a Brooke. El mismo patrón, una entrada encantadora, compromiso rápido, enredos financieros. Se había mudado a su apartamento en 4 meses, acumuló $8,000 en sus tarjetas de crédito y desapareció cuando ella comenzó a hacer preguntas sobre sus ingresos. Me culpé durante 2 años, escribió Sarah. Pensé que era ingenua. Pensé que era estúpida. Luego vi a tu hijo ponerse de pie frente a 200 personas y decir lo que yo había tenido demasiado miedo de decirle a alguien. Había presentado una queja ante el Departamento de Protección al Consumidor de Connecticut, creando un rastro documental que ahora incluía el nombre de Derek, su patrón y un historial documentado de tergiversación financiera en múltiples relaciones. Reenvié el correo a Rachel, quien copió al abogado que llevaba el caso de fraude de Brooke. Esa noche, le mostré el correo a Eisen. Lo leyó en la mesa de la cocina, la misma mesa donde me había contado por primera vez sobre los mensajes en el teléfono de Derek. Ella dijo que la ayudé, dijo en voz baja. ¿Lo hiciste? Ni siquiera sabía que existía. Así es como suele funcionar. Dices la verdad por una persona y llega a alguien que nunca esperabas. Dejó el teléfono y me miró con una expresión mitad de niño de 12 años y mitad de algo mucho más adulto. Yo solo dije la verdad, mamá. Ese es exactamente el punto, Eisen. Ese es exactamente el punto. 3 meses después de la boda que nunca fue, estaba sentada frente a un fundador de startup en una cafetería en West Hartford y firmé un contrato de branding por un valor mayor que cualquier proyecto individual que había hecho en una década de trabajo independiente. Él había estado en la boda, mesa 9. Me dijo después que no recordaba el pastel, las flores ni el lugar. Lo que recordaba era la mujer que se había puesto de pie en el podio con un informe de 12 páginas y una voz firme, y había desmantelado a un estafador sin levantarla. Ese es el tipo de claridad que quiero en mi marca, dijo. Me reí. La primera vez que la boda me hizo reír. Y firmé el acuerdo. Para diciembre, mi lista de clientes había crecido en 3. Todos referidos de esa noche. Mis ingresos habían aumentado un 40% y, por primera vez, la palabra estabilidad se aplicaba a algo más que mi terquedad. Eisen estaba prosperando. Había iniciado un club de programación en la escuela y estaba construyendo una aplicación que rastreaba la disponibilidad de libros en la biblioteca en tiempo real. Un proyecto que no tenía ningún sentido comercial y que me hacía sentir más orgullosa que cualquier cosa que hubiera diseñado. Brooke y yo cenábamos juntas todos los jueves. Éramos cuidadosas la una con la otra, como se es con algo que se rompió y se está pegando de nuevo. No fingíamos que los últimos 10 años no habían ocurrido. No adelantábamos hacia una reconciliación falsa. Simplemente aparecíamos cada jueves e intentábamos ser honestas. Pasé 34 años creyendo que yo era la dañada, la etiqueta rayada, el modelo de descuento, la hija equivocada en la mesa equivocada. Pero la verdad es que yo era la única persona en esa familia que no estaba en venta. Y cuando finalmente llegó la cuenta, yo fui la única que podía pagarla. Judith empezó terapia en noviembre. Sugerencia de Brooke, mi condición. No se transformó de la noche a la mañana. Quiero dejar eso claro porque esta no es una de esas historias donde la villana ve la luz, todos se abrazan y aparecen los créditos. Judith seguía siendo Judith. Seguía obsesionada con las apariencias. Seguía diciendo cosas que caían de lado. Seguía acomodando las velas diptique antes de que alguien llegara. Pero pequeñas cosas cambiaron. Cosas silenciosas. Publicó una foto en Facebook a principios de diciembre. Las 2 hijas lado a lado en una cena de acción de gracias a la que realmente me había invitado. El pie de foto decía, mis hijas, las 2. 3 palabras. Insignificantes para cualquiera que pasara de largo, pero yo las vi. Guardé la captura y me quedé con ella durante mucho tiempo. Me llamó la semana antes de Acción de Gracias, no con una orden, con una pregunta. ¿Te gustaría venir con Eisen para Acción de Gracias? Voy a preparar tu receta de batatas, la de las nueces. Recordaba mi receta.
En 34 años de cenas de Acción de Gracias, nunca había preparado algo mío. Allí estaremos, dije. Y estuvimos. La cena fue incómoda en algunos momentos. Judith se corrigió 2 veces a mitad de frase, viejos hábitos apareciendo y siendo detenidos antes de caer. Brooke me lanzó una mirada desde el otro lado de la mesa cada vez, mitad diversión, mitad alivio. Después de cenar, caminé por el pasillo hacia el baño y me detuve. En la repisa, la misma repisa que durante años solo había tenido fotos de Brooke, había un retrato escolar de Isen enmarcado, justo al lado de la foto de compromiso de Brooke, que Judith había reemplazado en silencio por una foto espontánea de Brooke en su nuevo apartamento, sonriendo con una taza de café. Mi madre no se convirtió en una persona diferente, pero dejó de fingir que yo era invisible. Y algunos días, eso es suficiente. Era una noche de viernes en enero. Frío afuera, cálido adentro. Isen y yo estábamos en el sofá con un tazón de palomitas de microondas entre nosotros, viendo a medias un documental sobre criaturas de las profundidades marinas que él había elegido y que yo fingía entender. Mamá, dijo, con los ojos todavía en la pantalla. ¿Alguna vez desearías que no hubiera ido al micrófono? Silencié el televisor. Todos los días, dije. Se giró para mirarme, sorprendido. Pude ver cómo recalculaba. No era la respuesta que esperaba. ¿Por qué no deberías haber tenido que hacerlo, Isen? Un niño de 12 años no debería tener que proteger a su madre de su propia familia. No era tu responsabilidad. Nunca se suponía que fuera tu responsabilidad. Se quedó en silencio por un momento. Las criaturas marinas flotaban en silencio en la pantalla. Pero estoy orgullosa de ti, dije. No porque expusiste a Derek. Porque defendiste lo que era correcto cuando todos los adultos en esa sala eligieron la comodidad sobre la verdad. Jugó con el borde del tazón de palomitas. No lo hice por la verdad, mamá. Entonces, ¿por qué? Me miró como a veces lo hacía. Directo, sin parpadear, con esa seriedad de sus 12 años que sorprendía a quienes esperaban a un niño. Porque nadie tiene derecho a hablar de ti así. Nunca. Lo acerqué hacia mí. Me dejó abrazarlo durante 10 segundos completos antes de soltarse, lo cual, para un niño de 12 años, era el equivalente a una ovación de pie. Nos quedamos sentados en silencio. Las luces cálidas que él había colocado en la estantería la Navidad pasada brillaban en tono ámbar contra la pared. Mi trabajo, las piezas que había diseñado, aquellas de las que me sentía orgullosa, colgaban en marcos que yo misma había elegido. 2 tazas de cacao se enfriaban sobre la mesa. Nada en ese apartamento era lujo, pero todo era nuestro. Cada metro cuadrado, cada decisión, cada lámpara, cada taza, cada verdad. Si has llegado hasta aquí, si has estado escuchando, realmente escuchando, tal vez te veas reflejado en esta historia en algún lugar. Tal vez eres quien se sienta en la mesa 12. La persona cuya familia la hace sentir como una etiqueta rayada. La persona a la que le han dicho una y otra vez, por quienes deberían amarla más, que no es suficiente, no lo suficientemente exitosa, no lo suficientemente bonita, no lo suficientemente casada, no suficiente. Quiero que escuches esto. Tu valor no está determinado por la persona sentada a tu lado ni por la que no lo está. No se mide por un título, un anillo o un código postal. Y las personas más ruidosas en la sala, las que ríen más fuerte, las que señalan más rápido, las que clasifican a todos según una escala que ellas mismas inventaron, casi nunca son las que importan. A veces, la persona que te ve con mayor claridad es la más pequeña en la habitación. A veces es un niño de 12 años con un traje de Macy's, un teléfono lleno de capturas y un corazón lleno de algo cuyo nombre la mayoría de los adultos ya ha olvidado. Me llamaron una madre soltera patética. Mi madre me llamó un modelo de descuento con la etiqueta rayada. 200 personas se rieron, y mi hijo atravesó a cada una de ellas para decir lo que tenía que decirse. Mi nombre es Fiona Henderson. Tengo 34 años. Soy diseñadora gráfica, madre, y la persona más orgullosa que se haya sentado en la mesa 12. La mesa 12. La mesa para quienes deseaban que no hubieran venido. Resulta que tenía la mejor vista de toda la sala. Esa es mi historia. Y si resonó contigo, me encantaría que la compartieras con alguien que necesite escucharla. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cómo llamarías a este capítulo de mi vida? Escribe A, la boda que nunca fue. Escribe B, mesa 12. Escribe C, la etiqueta rayada. Deja tu respuesta en los comentarios. Y si quieres más historias como esta, revisa la descripción abajo. He dejado algunas que creo que te encantarán. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar y recuerda, tu etiqueta no te define, tus decisiones sí.